Bueno, me dicen Gracias. que tenemos a A Duvalier, ¿no? Duvalier. Sí, sí, sí. Tenemos al representante de la Cámara, Gerardo Duvalier Sánchez, quien nos va a hablar precisamente de esta discusión y de este debate que se vivió en las últimas horas acerca de la reforma a la salud. Duvalier es representante de la Cámara Vallecaucano por el partido Alianza Verde. Duvalier, bienvenido y hablemos pues de esas primeras impresiones y las conclusiones de este debate. Ya la reforma queda solo 9 artículos de ser aprobada. Adelante. Hola Caterine, qué gusto saludarlo a usted y a todos los que ven el programa y un saludo especial a la mesa de trabajo. Hablemos un poquito sobre el tema de la reforma. Quedó solamente a 9 artículos de ser aprobada. ¿Cómo se vivió ese último debate y qué va a significar entonces que las EPS definitivamente se transformen y prácticamente desaparezcan? Bueno, digamos, lo primero es que la reforma apenas va en el segundo de 4 debates, digamos. Aprobada por la Cámara, tiene que saltar a Senado, le faltan 2 debates durísimos y solo le queda un semestre para ser aprobada. Es un término, digamos, de procedimiento legislativo, porque la gente siente que con la aprobación de Cámara ya se aprobó. Entonces, digamos, todavía le quedan 2 debates y le quedan 9 artículos que citaron para plenaria el lunes. Lo segundo es que, sin lugar a dudas, esta es una apuesta grande, una reforma quizás la más importante a la que le apuesta el gobierno del presidente por su impacto, porque afecta de manera positiva o negativa a todos los colombianos, pero sobre todo por la cantidad de recursos económicos, digamos, que están en juego. Para el otro año serán aproximadamente 94 billones de pesos. Esos son al mes casi entre 7 y 8 billones de pesos. Entonces, es trascendental, digamos, esta discusión y los humanos, las personas, los ciudadanos, el momento en el que más necesitamos del Estado es para que nos provea justicia, seguridad y salud, digamos. Cuando usted está enfermo, lo único que quiere es que lo atiendan bien. Así que esa es la intención de la reforma. Ayer hubo una discusión álgida. Nosotros, la bancada del Partido Verde, nos pudimos apenas reintegrar ayer después de que la Comisión de Ética pudiera resolver y rechazar una recusación malintencionada del presidente del partido de derecha Salvación Nacional. Nos pudimos integrar y ayer se votaron artículos muy importantes en los que no pudimos discutir. Eso generó un malestar y yo lo expresé, porque los artículos entre el 48, 49, 52, 54 se referían a todo el tránsito de EPS a gestoras de salud y vida, las nuevas funciones, digamos, la transformación que van a tener y su rol en el nuevo sistema de aseguramiento social, que así se va a llamar. Y el artículo 125. El artículo 125, para los caleños y vallecaucanos que nos ven, pues es importante que todos lo lean, porque hay varias preguntas que se hacen. Digamos, si usted es un paciente con una enfermedad de alto costo, ¿qué va a pasar? ¿Quién lo va a atender? ¿Quién va a asumir ese tratamiento en el que usted ya está? O su abuelo, o su papá. Entonces, ahí, digamos, están las varias preguntas que había que hacer para que el gobierno resolviera, o incluso el ministro. Entonces, ayer no nos dejaron discutir sobre eso. Cuando nos integramos dijeron que lo han discutido en la sesión anterior y que lo iban a votar. A mí me parece un procedimiento antidemocrático, sobre todo para quienes queremos que la reforma quede bien hecha. Así es, Duvalier. ¿Qué debe saber la gente? Es que precisamente iba a preguntarle sobre eso. ¿Qué debe saber la gente? ¿Cómo funcionaría este nuevo modelo? Si yo estoy en una EPS, me sacan de esa EPS y me mandan a dónde, o voy a seguir en la misma EPS afiliado, voy a tener poder de decisión. En cuanto a ese tema, ¿qué pasaría? Bueno, en términos a grandes rasgos, y respondo lo particular. Vamos, el gobierno tiene una intención noble, digamos, y es que la plata se transfiera del servicio que presta el hospital, o sea, el Isaías Duarte Cancino. Entonces va al ciudadano, lo atienden, se genera una facturación por ese servicio prestado, la factura, entonces ahora se envía al ADRES y que el ADRES pueda pagar, digamos, de manera más rápida, directamente, sin la intermediación de la EPS. Antes era la EPS la que iba a esa facturación. Esto permitiría que tenga más flujo de caja los hospitales, las clínicas, los prestadores del servicio, pagarle mejor a los trabajadores, digamos, a tiempo, y eso también permitiría, digamos, que se puedan, al tener mayor flujo de caja, más calidad en la atención, que es lo que hoy afecta a los servicios. ¿Qué van a hacer las EPS? Van a seguir existiendo, pero en un rol distinto. Ahora lo que van a hacer es revisar, controlar
hacer una contrarreferencia, es decir, ir y verificar que lo que se facturó está bien y hacer auditoría a esa facturación. Pero ya no depende de la EPS si se le gira o no al centro de salud o al hospital o clínica. Ese, digamos que en grandes rasgos es una almendra del sistema. Ahora, ¿qué va a pasar con los usuarios? Los usuarios ahora tienen 2 años, el régimen de transición establecido, que a mí me parece poco, que debería ser más tiempo, 2 años para trasladar los usuarios que tienen afiliados a las EPS a el nuevo sistema de aseguramiento social. Y eso implica, pues el ADRES, implica la nueva EPS recibirá algunos temporalmente y los centros de atención primaria en salud, a los CAPS. Es decir, el Ministerio de Salud va a empezar a reseccionar esos afiliados y los dispondrá en el nuevo sistema de aseguramiento social, donde el primer paso son los centros de atención primaria en salud. Es decir, ahora uno está en una EPS y tiene una IPS en donde lo ubican a uno, ¿cierto? A veces la más cercana o a veces la más cercana al trabajo. Más o menos lo mismo va a hacer en el nuevo sistema. Un apunte importante. El sistema dice que todos los contratos, que esta ya la parte de la minucia, que tienen las EPS con clínicas y demás, con los prestadores de servicio, se van a subrogar. ¿Qué es esto, Kate? Es que se van a transferir y los va a asumir la entidad ahora que va a gestionar el riesgo. Y ahí es donde, digamos, a mí me quedan preguntas que no pude hacer porque no nos dejaron participar en ese punto, y es, para que se transfieran tienen que estar las dos partes de acuerdo. Pero si, por ejemplo, una clínica dice, no, yo ya no quiero trabajar con el ministerio, o sea, yo quiero trabajar con la EPS, con quien firmó el contrato, y no quiero trabajar con el ministerio, ahí es donde empiezan a aparecer complicaciones que yo creo que ameritaban respuestas, porque eso se va a dar. Entonces, ¿qué hacen los pacientes que ya estaban con enfermedades que estaban siendo tratadas o demás? Pero, digamos, la claridad es que la idea es que no se quede nadie sin atención. Los contratos los asume todos, el gobierno nacional, el Estado. Y yo como usuario ya no iría normalmente a mi IPS donde estoy asignado ahora, sino al centro de atención primaria. Eso es lo que entiendo en algún momento. O de pronto el centro de atención primaria va a ser esa IPS, porque, digamos, es parte de la discusión. No alcanza la plata para construir centros de atención primaria en salud en toda Colombia, sea parte urbana o parte rural. Entonces, digamos, una de las discusiones es lo que va a hacer el gobierno. Creo que de forma inteligente es asumir la infraestructura en salud existente, que el 70% es privada. Entonces la asume y de pronto sigues en el mismo, solo que la clave y un poco lo que buscaba el gobierno es que esa cantidad de plata no se manejara por parte de las EPS, sino que lo tuviera el control a través de una entidad que es el ADRES. Que en eso yo estoy de acuerdo. Yo creo que la plata del Estado, la plata pública, tenía poco control en manos de las EPS o terminaban gastándose los recursos, no en mejorar las condiciones de salud de los colombianos, sino que terminaban invirtiéndolo en gastos de bolsillo o en salarios altísimos a los gerentes o en otro tipo de cosas que no tenían que ver con salud. Muchísimas gracias. Es Duvalier Sánchez, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, sobre este tema de la reforma a la salud. Gracias por atender a 90 minutos a primera hora.